Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes a esta nueva entrega de Teledebate, donde como siempre vamos a estar con ustedes por la próxima hora, compartiendo temas de interés general, tanto nacionales como internacionales, que esperamos sean de su agrado. Bien, la reflexión de este día dice así: aquel que se levanta después de una caída es aún más grande que el que nunca ha caído. Y los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1866 nació Fabio Federico Fiallo Cabral, escritor, poeta y destacada figura política. Enfrentó con decisión la intervención de las tropas norteamericanas en 1916. Llevado a prisión, fue condenado a muerte, salvando la vida gracias a la presión popular. Ocupó posteriormente distintos cargos públicos y diplomáticos. Fue autor de numerosas obras líricas y es considerado el más notable de los poetas eróticos que ha producido nuestro país. Falleció en La Habana en el año 1942 a la edad de 76 años. En 1962 el presidente John Kennedy dispuso un embargo comercial total contra el gobierno castrista. Posteriormente se fue flexibilizando, llegando los Estados Unidos a ser uno de los principales suplidores de alimentos a Cuba y su quinto socio comercial. En el año 1989 en Paraguay fue derrocado el gobierno del general Alfredo Stroessner, hasta entonces el dictador más antiguo de Latinoamérica. Bien, pues tenemos que ayer quedó formalmente abierto el periodo electoral. El presidente de la Junta, Roberto Rosario, dijo que serán las más complejas, pero aseguró que también las mejor organizadas y más transparentes. El expresidente de México, Felipe Calderón, pronunció una conferencia magistral durante la actividad e instó a los dominicanos a preservar la democracia. Pese a la alerta mundial lanzada por la Organización Mundial de la Salud en relación con el Zika y los efectos que se van manifestando en la salud de la población, el presidente del Colegio Médico Dominicano persiste en minimizar el riesgo y en mantener la huelga hospitalaria, haciendo caso omiso a todas las apelaciones que se le han dirigido para que suspenda la misma y se incorpore a la campaña de prevención. Por su lado, los profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se mantienen también sin dar clases en reclamo de un aumento salarial, pese a ser mejor remunerados que los que dan docencia en las universidades privadas. Decenas de miles de estudiantes se están resultando perjudicados por ese motivo. Lamentablemente, la universidad estatal, que debiera servir de faro y ejemplo, se ha convertido en todo lo contrario. Y esta tarde, el Vespertino Nacional trae la información de que un grupo de estudiantes se ha declarado en huelga de hambre en reclamo de que los profesores regresen a las aulas. Qué motivo de vergüenza, ¿qué te parece, Ramón? Que sí, que es verdad. Yo no recuerdo ningún país del mundo donde haya ocurrido eso. Aquí ocurrió en la época de la década del 60, cuando se fundó la Universidad Pedro Enrique Ureña, hubo una huelga de hambre muy extensa. Sí, pero no por ese motivo, ¿no? Sí. Para que los profesores volvieran a la clase, a las aulas. Bueno, pero yo estoy hablando de otros países, yo no recuerdo que yo haya leído jamás que eso ha ocurrido, ¿no? Pero debía servirle de motivo de reflexión a los profesores. Creo que sí, que se le da por la cabeza. Le están diciendo, mira, nosotros estamos perdiendo el tiempo aquí por culpa de ustedes. Y ustedes son los responsables de nuestra formación, de nuestra educación. Exactamente. Por otro lado, el primer ministro de Haití, Vance Paul, renunció, dice, para facilitar la solución de la crisis política. Se acerca la fecha del 7 de febrero en que Michel Martelly
deberá abandonar la presidencia y se producirá un vacío de poder porque la Constitución haitiana, tengo entendido que no prevé esa eventualidad. Mientras tanto, el mandatario, ya al parecer en trance de retomar su anterior profesión de cantante de pop, ha puesto a circular una canción calificada de grosera, donde irrespeta y hace insinuaciones sexuales a una prestigiosa periodista y activista por los derechos humanos. Compatriota de él. Sí. Haitiana también. Él no le aceptó a Paul Evans la renuncia. Bueno, por otro lado, señores, el premio Pedro Enrique Ureña, creado por el Ministerio de Cultura el pasado año y otorgado a unanimidad en su segunda versión al notable novelista Mario Vargas Llosa, se ha convertido en motivo de controversia política. Tanto Pelegrín Castillo como el historiador Manuel Núñez de la Fuerza Nacional Progresista lo califican como una ofensa al país que pisotea la dignidad nacional. Ambos recuerdan que el premio Nobel calificó de nazismo la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las normas de concesión de la nacionalidad dominicana. Mira, creo que fue inoportuno otorgar en este momento ese premio. Exacto. Y más a 72 horas de haber proclamado al presidente de la República que los funcionarios el lunes fueron y coparon todos los medios de comunicación para hablar de eso. Fue un error político. Sí, un error político. Sin lugar, aunque dicen que no es político, pero aquí todo es política. Vamos a estar claros, no vamos a engañarnos. Y por otro lado, la conocida agencia de calificación de riesgos económicos Moody's advierte de un nivel explosivo de deuda en las economías del Caribe que vendría gestándose desde hace más de 30 años. Bueno. Al respecto, en adición a ahí estamos nosotros. No, ahí no estamos. En la crítica situación de Puerto Rico, que suma 72 mil millones de dólares de deuda, menciona Antigua y Barbuda, cuyo nivel de deuda es 107% del Producto Interno Bruto. Al igual que Granada. Barbados tiene 103%, pero en este caso el liderazgo se lo lleva a Jamaica, que sube a 133%. Así que todas más que duplican el monto de la que arrastra nuestro país. Ahora, esto no quiere decir que bajemos la guardia y hagamos que el endeudamiento nuestro traspase los límites de lo aconsejable y lo manejable. Estoy de acuerdo con usted. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos ya vamos a estar conversando en Teledebate con nuestro invitado de hoy. Bien, pues hoy nos complacemos en tener con nosotros al licenciado Iván Gatón, destacado diplomático, además es nuestro asesor honorífico, porque no cobra nada en temas internacionales. Y usted alegre por eso. Muy bien, no, un honor. Mil gracias porque nos está regalando tu tiempo, que sabemos que es muy ocupada, al igual que para los amigos televidentes. Pero bueno, mira, obviamente el tema está sobre el tapete, sé que no hay que rebuscarlo, y es porque es de nuestro máximo interés, lógicamente, que es la situación de Haití. ¿Cómo ves el cuadro haitiano? ¿Cómo crees que se puede solucionar? Porque tengo entendido que al vencerse el mandato de Michel Martelly, ya el 7 de febrero, se va a producir una especie de vacío de poder, tendrán que inventarse algo, porque tengo entendido que la Constitución haitiana no preveía en este caso ese tipo de situación. Pero en Haití, lamentablemente, la fragilidad institucional, esa debilidad institucional, digamos, que fagocita cualquier intento de que un Estado fallido, como ha sido el Estado haitiano, pueda dar pasos de progreso, de avance, de cara a que sus ciudadanos puedan, aunque sea, tener más esperanza. Lamentablemente vemos un fracaso nuevamente de la élite dirigencial haitiana de poder llegar a estadios en los cuales el interés común de los haitianos esté por encima de los problemas que se dan siempre en la lucha por el poder. Y evidentemente que en Haití, que es un país que Naciones Unidas tiene una misión de estabilización, no van a dejar que
al salir Martelly, que evidentemente es una piedra en el zapato, es decir, dejar a Martelly como solución a la situación que tenemos en la actualidad, no va a ser la salida. Claro. De seguro que se buscará una comisión, una junta, digámoslo así, de notables en este momento, que pueden ser jefes de la Suprema Corte, jueces, personas notables, que puedan en ese periodo... Van a tener que improvisar una solución. Van a tener que buscar una improvisación como evidentemente se hace urgente, que no es desde ahora, de ahí que hace ya cierto tiempo, varios meses, Thomas Shannon, un asesor de la Casa Blanca para temas latinoamericanos, se reunió con los venezolanos, se reunió con Martelly también, porque evidentemente tenemos una situación en Haití donde Celestin, que es un hombre de Preval, ha tenido, digámoslo así, algunos inconvenientes con un gobierno como el de Martelly, que ha estado apoyando, tiene un pupilo que es Moisés. Entonces, evidentemente, el tema haitiano es algo que tiene que preocuparnos grandemente. Y nuevamente vemos que en Haití fracasa su élite en poder demostrarle a la población haitiana de que a final del camino, como decía el Papa antes de ayer, yo espero que los jóvenes hagan un lío que nos dé esperanza. Entonces, en Haití, lamentablemente, las esperanzas, como dice ese viejo proverbio africano, se es huérfano, no por haber perdido el padre o la madre, sino por haber perdido las esperanzas. Y en Haití, lamentablemente, y eso lo vemos con la situación que existe en este momento, con un presidente que lamentablemente hemos visto cómo ha jugado en estos momentos tan delicados, y el presidente se dedica a asuntos de farándula en un momento de tanta urgencia, digámoslo así, de una crisis institucional, de unas elecciones que él venía prorrogando. Correcto. Y esto es más delicado aún, con un Aristide que evidentemente la familia Balaz va a apoyar a Celestin, porque quiera sí o no, y esto es un elemento importante, y no hay que ser ni pro ni anti algo, pero evidentemente la figura de Aristide sigue siendo determinante en Haití. Y la familia Balaz va a estar apoyando a Celestin, que es un hombre de Preval. Claro. Sí. Sí, perdóname, porque él dijo una cosa que no quiero que se me vaya. Tú dijiste que la misión de la ONU ha sido estabilizar Haití. Pero yo veo que han pasado muchos años y no ha habido estabilidad ninguna. Pero aparte de eso, yo creo que es una estabilidad un poco ficticia. Porque esa estabilidad hasta ahora ha estado cifrada exclusivamente en promover procesos electorales. Pero no veo que Haití haya progresado en lo más mínimo, ni que haya mejorado un solo milímetro en la condición de vida del pueblo haitiano. Entonces, parece que la receta no es la adecuada. Hay que buscar algo más. Mire, hay una analogía que siempre se hace con el tema de Afganistán, y es que se llegó a Afganistán, se llevó una guerra en contra de los talibanes, pero nunca hubo un proyecto para después de. Es decir, sí hay dinero para invertir en soldados, sí hay dinero para invertir en armamentos, pero ¿dónde están los empleos? Claro. ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los hospitales? Que mañana esta gente pueda tener una mejor condición de vida. Sí. Y este es el problema haitiano. ¿Cuántos empleos se han generado? Ahora, ¿cuánto cuesta cada soldado de la misión de estabilización de Haití? Es decir, ¿cuánto cuesta? Es decir, estamos hablando que el promedio de cada soldado que tiene la misión de Naciones Unidas en Haití sobrepasa los $2,000. ¿Cuánto? $2,000 mensuales. $2,000 mensuales. Entonces, si eso se invirtiera en el pueblo haitiano, claro, porque todavía se habla de la ficción, de la gran ayuda que recibió Haití tras el terremoto. La mayoría de esa ayuda no llegó, y la que llegó no llegó a través del gobierno haitiano. Claro. Entonces hay que ser honesto. A Haití lo que más se ha hecho es hacer un ejercicio de hipocresía, claro, pero las bases fundamentales para que usted pueda tener cierta estabilidad
en un país como Haití, con un 1.8% de su superficie cultivable, y que según la Nouvelliste, su periódico principal, digamos así, dice que cada año hay que buscar la forma de que 100.000 haitianos salgan de su territorio, es usted dándole condiciones de vida. Pero Y de ahí, y esa es la gran preocupación que siempre hemos expresado, porque estudios que se han hecho en Estados Unidos indican que la espada de Damocles de República Dominicana es Haití por un problema demográfico. Si los haitianos cruzan el Canal de los Vientos y llegan a Cuba, en Cuba los rehidratan y los devuelven. Si los haitianos se van a cualquier isla del Caribe, a las Bahamas, en las Bahamas son campos de concentración que tienen, y los devuelven. ¿A dónde van a ir los haitianos? No se van a tirar tirar al mar. Cruzar la frontera. Entonces, es un problema que siempre nosotros tenemos que ver. La desgracia del pueblo haitiano es el cáncer que hará metástasis en la República Dominicana. Sí. Sí, estamos de acuerdo. Mira, estábamos hablando de la estabilización por parte de la MINUSTAH, pero la MINUSTAH no fue a eso, fue a evitar que los haitianos se mataran entre sí, porque no había Fuerzas Armadas ni había policía. Entonces ellos están sustituyendo, y esta es la única misión de ellos. Ahora, esta gente, la OEA, sí debió jugar un papel preponderante en la solución de la crisis, desde que Martelly comenzó a posponer indefinidamente las elecciones, evidentemente con un propósito de quedarse en el poder. Ahora, tengo una teoría, mira, dice el periódico El Nacional, OEA duda haya rápida solución a crisis de Haití. Y entonces dice que Richard Sanders, amigo tuyo, jefe de la misión, se ha estado reuniendo con varios sectores, incluyendo el Congreso, los jueces, los partidos, algunos partidos políticos, porque hay oposición que dice, yo no me voy a reunir contigo. Pero el hecho de que Martelly no haya aceptado la renuncia de Evan Paul tiene un significado para mí, y es que llegado el domingo, que él tiene que salir del poder, por las buenas o por las malas, va a tener que salir del poder. Llegado el domingo, para evitar un vacío, se queda el primer ministro, que podrá ser capaz de pedirle al Congreso que se reúna, que elija un gobierno provisorio, una nueva junta electoral y convocar elecciones. No hay otra salida. ¿Qué tú crees? No, mire, el problema de fondo es que usted no puede, luego de una dictadura familiar como la Duvalier, usted descabezar las Fuerzas Armadas. Fue el mismo error que se cometió en Irak. Usted quitó las Fuerzas Armadas, entonces Haití, usted lo que tiene es un grupo de vándalos, de paramilitares, digámoslo así. No hay una institución sobre la cual usted pueda tener el poder coercitivo para que toda esa masa que está allí pueda de una manera u otra tener cierta estabilidad para después tener que traer soldados de fuera. Lo otro es que con Haití se hizo un invento muy particular, es decir, en Haití tiene el arancel consolidado, es el más bajo, es decir, las pocas empresas que habían en Haití y las pequeñas y medianas empresas que en Haití podían avanzar, no pudieron porque hubo un invento de la AID para que los haitianos entonces tuvieran el arancel consolidado más bajo, pero no pudieron competir y todas quebraron. Entonces también los pequeños productores que habían en Haití quebraron desde que comenzaron a llevarle el arroz y los productos agrícolas que en Estados Unidos tenían que ir cambiando de sus silos para ir reponiendo, pero quebraron a los productores que estaban allí. Esa fue la PL 480, ¿no? Que aquí fue la 480. La 480. Entonces, cuando usted tiene esa situación de marginalidad, de que no hay forma de producir, quita las instituciones, la OEA no tiene más que admitir que en Haití usted lo que tiene es un caos, que no hay forma que usted no tenga que estar buscando salidas salomónicas como la de ahora, hacer el planteamiento que usted hace si puede quedarse
Evans Paut, pero hay que ver el otro elemento. Es un hombre que viene de la familia Balázs, pero se va del lado de Aristide, porque recordemos que fue alcalde de Puerto Príncipe, y se va con Martelly, pero ¿cuál es la procedencia de Martelly? Entonces, van esas rivalidades, que es un elemento fundamental también en política y que pasamos por alto, y es que Haití, desde su génesis, siempre ha estado muy fragmentado, muy dividido. En Haití, la gente de Cabo Haitiano no se lleva tan bien con la gente de Puerto Príncipe. De hecho, hay que recordar cómo Lilis mandaba aquí y mandaba allá, porque el general Hippolyte, él le enviaba armas y lo financió para que se impusiera contra la gente de Puerto Príncipe. Entonces siempre ha estado dividido. ¿Y usted cree que tan fácilmente Tití le va a permitir a Martelly que termine saliéndose con la suya? Una maniobra de ese tipo. Vamos a hacer una pausa, Iván, con tu permiso. Bien, seguimos conversando en Teledebate con el joven destacado diplomático Iván Gatón. Bueno, Iván, realmente yo te confieso una cosa, yo estoy muy preocupado por la situación de Haití. Yo el otro día escribí un artículo que, por cierto, 2 o 3 gente que interactivos de estos confundieron el propósito del arte, porque no lo leyeron, nada más leyeron el título, es que los problemas de Haití eran problemas de República Dominicana. Ellos parece que entendieron mal, que entendieron que los problemas de Haití eran responsabilidad de República Dominicana. Yo lo que quería decir es que lo que ocurriera allá de malo se refleja aquí. Tú lo acabas de decir, es un cáncer que hace metástasis, va a hacer metástasis aquí, eso está claro. Entonces, tú no puedes cerrar los ojos ante esa realidad. Y por eso es preocupante todo lo que ocurre en Haití. Ahora, fuera de cámara, estaba comentando contigo, y yo lo escribí también el otro día, lo comenté aquí, lo escribí en un artículo, que yo no creo que ese recetario reiterado, no vamos a dar elecciones, eso no han resuelto nada en Haití, porque no se ha resuelto nada en educación, en salud, en empleo, en inversiones, en recuperar la capa vegetal de la tierra. Tú dijiste que tiene 1.8% nada más de territorio cultivable. Es más, mire, si usted va a internet y usted pone ahí, por ejemplo, el mapa de República Dominicana y de Haití, es decir, por satélite. Oye, cuando usted ve la frontera, usted ve la gran diferencia. Del lado de acá, pese a que nosotros tenemos problemas de forestación, pero del lado de acá todo forestado, del lado de allá es un desierto completo. Entonces no tiene ni siquiera capacidad para alimentar a su pueblo. ¿Cómo tú crees que se pueden resolver entonces esos problemas? ¿Cuál sería la fórmula para lograr que Haití deje de ser un estado fallido y pueda ser una sociedad pues estable? Sí, lamentablemente quizás se llegó a un punto de no retorno. Este nuevo fracaso de la clase dirigencial haitiana llama a que repensemos cómo la comunidad internacional, teniendo ya a los Clinton, que están muy de lleno en Haití, pueden llevar a un estado de reflexión de esa élite de que, señores, el país no puede seguir por donde va. Vamos a sentarnos, organicémonos, porque evidentemente los problemas de un país no se resuelven con ir a elecciones. Los problemas de un país, y eso está demostrado, lo que los asiáticos llaman democracia disciplinada. Es decir, Singapur es lo que es, pero es democracia con disciplina. Claro. Aunque en Occidente digan que en Singapur no hay tal democracia, porque el gobierno tiene la mano muy fuerte. Entonces hay que buscar en esta sociedad haitiana un punto en el cual esas élites que son tan antagonistas puedan decir, ¿y qué vamos a hacer con un país que no tiene agua, que no tiene cómo producir alimentos? Pero sin embargo, el promedio
de hijos por cada haitiana son 4 hijos. Imagínate. ¿Cuál es la salida con 27.000 kilómetros cuadrados y hay más de 11 millones de personas? Tienen que sentarse a reflexionar y de ahí que Naciones Unidas tiene que jugar, yo creo que un rol más proactivo. No puede ser que simplemente sea llevar soldados, porque la seguridad no es solamente tener a alguien con un arma, porque se ha demostrado que en Haití, por ejemplo, en sectores como Cité Soleil, que es uno de los barrios más peligrosos de América Latina, eso usted no lo resuelve simplemente con soldados. Es decir, el poder coercitivo del Estado no es lo que le va a garantizar a usted estabilidad en un país. Y ese triunfo militar no quiere decir que sea un triunfo político. Y yo creo que en la parte política es donde Naciones Unidas debe hacer el énfasis. Si tenemos que hacer un gobierno de consenso entre las diferentes fuerzas, que fue algo que me pareció incluso hasta interesante. Digo, bueno, dejaron regresar a Aristide, que estaba en Sudáfrica, porque evidentemente Aristide es el líder de masa más grande que ha tenido Haití. Sí. Eso hay que reconocerlo, porque Aristide se identificó con esa masa negra que los mulatos y la élite haitiana nunca ha aceptado. Entonces, pero también dejaron entrar a Duvalier, como buscando un contrapeso. Y ahí ya se están viendo diferentes fuerzas políticas que han podido converger y decir, bueno, ¿y cuál es el proyecto de país que nos vamos a dar? Porque evidentemente, si en Haití no se sientan en la mesa y la comunidad internacional, sobre todo, y hay que decirlo con mucha, digamos, vehemencia, fíjense ustedes que en el caso de la OEA, para llevar esa misión de estabilización a Haití, pidió la autorización del Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad, ¿quiénes mandan? Mandan Estados Unidos, manda China, manda Reino Unido. Se le da el permiso a la OEA. ¿Qué demuestra esto? Que las grandes potencias, porque China tiene soldados allí, Pakistán tiene soldados, Argentina tiene soldados, Brasil tiene soldados, pues siéntense en la OEA y díganle a esa élite haitiana, señores, vamos a tratar de tener un proyecto de nación y lo mejor que le puede suceder a República Dominicana es que en Haití las cosas vayan bien. Claro. Entonces, en la propuesta, y de ahí que debemos dejar un poco esa pasión que tiñe de sus colores todo lo que toca, lo mejor que le puede pasar a República Dominicana es que en Haití sus problemas políticos se resuelvan. Y esto solamente puede hacerse con una comunidad internacional, entiéndase, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, obligando a los haitianos que se sienten en la mesa. Porque el problema en Haití no ha ido a mayores porque Estados Unidos, por un lado Venezuela, por otro lado los cubanos, que algo muy importante y que descubrimos en una visita que hicimos a Puerto Príncipe, invitado por el presidente Aristide, para sorpresa mía, en la charla que tuve que dar, habían 400 y pico de estudiantes haitianos que hablaban español, pero los profesores eran cubanos. Claro. Y me dijo el presidente Aristide que tenían más de 500 haitianos estudiando medicina en Cuba. Entonces, hay que hablar con lo que se llama en relaciones internacionales interlocutores válidos. Claro. Y en este caso, los miembros del Consejo de Seguridad, Cuba, Venezuela, que los ayuda mucho Y Estados con el Unidos. petróleo, y Estados Unidos tienen que sentarse con los haitianos Y leerle la cartilla. y leerle la cartilla. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Bien, seguimos conversando con el destacado joven diplomático Iván Gatón. Iván, ¿qué piensas
con la cuestión esta de la inmigración ilegal. Es que se han planteado distintas ideas. Una de ellas ha sido el muro. construir un muro. No sé, a mí no me parece que sea una idea adecuada. Primero, no creo que sea el muro ese, no creo que contenga de ninguna manera la inmigración ilegal. Y en segundo lugar, creo que proyectaría una imagen terrible de la República Dominicana hacia el exterior. Pero la historia de la humanidad ha demostrado que ningún muro detiene las migraciones. Tenemos la muralla china con unos 6.000 kilómetros de largo y zonas donde es el equivalente a 3 pisos de alto para detener a los mongoles y los mongoles como quiera cruzar. Tenemos el muro, tenemos el que hicieron ahora en México. Es decir, el muro no es la salida. Lo que sí debemos prestar atención, y esto hay que ser sincero para no caer en el ejercicio de la hipocresía y de esa actitud que a veces tenemos como de cierto cuidado, y más en los medios. Miren, nosotros tenemos un gran problema. No es los que están aquí, sino los que están entrando. Es decir, evidentemente, en la frontera hay un cruce que puede ser detenido, pero siguen entrando más. Entonces, si las instituciones nuestras encargadas de detener el tránsito de los haitianos en la frontera, mire, cuando se iba a aplicar recientemente, que se habló mucho, hubo muchas críticas de que se iba a iniciar todo el proceso de deportación de haitianos. Muchos, de motu propio, se fueron. Y hay una zona en Santiago que es el cruce de Barrero. Y una señora que tiene 90 y pico de años, que tiene toda la vida viviendo allí en esa zona, me decía, mire, se fueron todos, pero ahora hay más. Ahora hay más. Es decir, el problema, el problema está en los que siguen entrando. Es decir, tenemos una gran cantidad, lo cual implica un serio problema porque hay un elemento en la geopolítica que es la demografía. ¿Cuál es la cantidad de habitantes que residen en un país? Cuando usted ve la cantidad, no importa que sean haitianos. Si aquí vienen 2 millones de albaneses, dentro de poco tiempo vamos a tener el apellido albanés. Y los hijos suyos se van a casar con alguien de ascendencia albanesa. Estamos descuidando asuntos fundamentales con la demografía. El problema que tiene Europa ahora con los musulmanes. Si los países más desarrollados deportan la población que no pueden asimilar, porque en el caso de Siria, Alemania está recibiendo sirios, pero esos sirios les resuelven un problema a Alemania que tiene un problema de tasa de natalidad. Es decir, parte de esa migración que se ha dejado entrar a Europa es lo que necesitan, no lo que les van a llevar una carga al Estado. Entonces, aquí nosotros debemos revisarnos como país. Y esto ayuda mucho a gente que está buscando la forma de crear fuego y que a veces como que se desespera un poco. Señores, ¿qué pensamos con el país en el largo plazo? Donde usted tiene una isla que ya tiene 22 millones de habitantes y que se proyecta que en 10 años hayan más de 5 millones, pero que tenemos menos agua, tenemos menos terrenos cultivables. ¿Qué va a pasar con esa isla? Un hombre que se ha dedicado a la vida científica como Jared Diamond, ganador del premio Pulitzer, por un trabajo que se llama Armas, Gérmenes y Acero, en un trabajo que él tiene que se llama Colapso, de cómo cayeron grandes imperios, le dedica un capítulo a República Dominicana y Haití, haciendo el pronóstico de que República Dominicana y Haití, por la poca superficie que tienen, la densidad poblacional, lo que se prevé es un colapso en la isla.
Y eso no hay que ir a una universidad de prestigio para cuando usted diseña una casa para que vivan 5 y después viven 15. Claro. Entonces, ese es el problema nuestro. Hay una densidad poblacional muy alta. ¿Cómo se detiene? ¿Cómo se detiene? Para eso están las instituciones del Estado que están allí creadas. Por eso es que el Estado tiene que ser eficiente. Nosotros nos quejamos de ese leviatán que es el Estado, pero somos los primeros que no ayudamos a que el Estado sea eficiente. Claro. Y aquí es importante retomar un poco, quizás una de las frases dichas por un político que más han calado en el pueblo, y fue en su momento Kennedy, que decía, no pregunte lo que su país puede hacer por usted, sino lo que usted puede hacer por su país. Correcto. Entonces nosotros tenemos que hacer un ejercicio de sinceridad y ayudar más a que el Estado sea más eficiente, porque un problema que tenemos, y eso lo veo en las aulas, no hay compromiso con el país. Vete a los medios de comunicación y le haz este ejercicio. Suma cuántas veces sale la palabra derechos y cuántas sale la palabra deberes. Todo el mundo exige mi derecho, mi derecho, mi derecho. Muy poca gente o casi ninguno te dice, mire, mi deber. O sea que a un deber, un derecho le corresponde también un deber. La gente nada más piensa en derecho, no en deberes. Pero que esa gente que está criticando que está la gran migración haitiana, son los que le contratan a una haitiana para no pagarle lo que deberían pagarle a una dominicana y le tienen en la puerta de un edificio a un haitiano, con un arma. Con una situación al pobre haitiano que no lo deja nadie descansar. Sin embargo, le pagan un salario mísero. Entonces usted se mueve a Sabana de la Mar y hay haitianos. Usted se mueve a Punta Cana, hay haitianos. Claro. Pero usted se va a la zona más fría del país, a Alto Bandera, y allá en Villapajón hay haitianos. No hay una zona del país Que no tenga haitianos. que no tenga haitianos. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo como país? Es decir, ¿cuál es? Y esto yo creo que es fundamental, y yo lo digo porque lo vivo en las aulas. La mayoría de los estudiantes no está pensando en el país. La mayoría de la gente está pensando en su proyecto personal. Y un problema individual que usted tiene para vivir en sociedad es que usted tiene que aportarle a la sociedad a la cual usted pertenece. Claro. Entonces aquí hay un juego de suma cero, que yo creo que voy a estar mejor si al otro le va peor. Claro. Entonces creemos que nos va a ir bien si el Estado, que se lo lleve quien lo trajo, porque el Estado a mí no me importa. Entonces hay un problema de conciencia y decimos, no, pero es que son los políticos. Pero ¿por qué los políticos regalan funditas? Es para buscar votos. Ahora, usted puede presionar al político si usted también le exige al político que le dé una respuesta sobre problemas. Claro. Pero los griegos no se equivocan, por eso son los padres del pensamiento de Occidente. Y decían que todo aquel que no se involucraba en actividad política era un idiota. Del término idiota viene de los griegos para aquellos que no participaban en la política. Y aquí la gente no se está comprometiendo. Y la realidad es que los valores que está teniendo nuestra sociedad es el valor del dinero. No tienes que ir a donde los griegos. Vete a Juan Pablo Duarte, que decía, después de la filosofía, la política es la actividad más noble a la que puede dedicarse el hombre. Hacemos la pausa y regresamos con el tiro rápido. Muchas gracias, Iván. A ustedes. Teledebate, el tiro rápido, de Mario Rivadavia. El Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel, que lleva el nombre de su fundador, el doctor Huberto Bogar Díaz, está celebrando su primer medio siglo de vida. Creado por este bajo el propósito primario de prevenir, combatir y erradicar el flagelo de la lepra, la institución fue creciendo y ampliando cada vez más sus prestaciones hasta cubrir toda la geografía nacional y el universo de la población a través de los distintos centros que se han ido estableciendo en diferentes poblaciones.
Adicionalmente, mediante un novedoso sistema de asistentes motorizados que llegan a los más recónditos lugares del país, no hay hoy prácticamente ningún ciudadano que no reciba las atenciones requeridas para todas las posibles dolencias de la piel, parásitos, hongos y bacterias, y aún las de naturaleza más delicada, como el cáncer de la piel, tan frecuente entre aquellas personas que están más expuestas a los rayos solares, como ocurre con los agricultores y con los pescadores. La cobertura alcanza la impresionante cifra de casi 650.000 pacientes por año. Diariamente, cientos de pacientes acuden al instituto al lado del antiguo Hospital Morgan en la capital, semejando una laboriosa colmena de salud, donde acceden a las consultas que ofrecen varios de los más calificados dermatólogos con que cuenta el país y someterse a exámenes de laboratorio y a otras pruebas diagnósticas, así como a intervenciones quirúrgicas. La mayoría de los medicamentos recetados, gran parte de los cuales son elaborados en la propia institución, pueden ser adquiridos casi a precio de costo en su bien surtida farmacia. El instituto es también fragua de médicos dermatólogos que allá hacen su especialidad y reciben continua actualización sobre los más recientes avances en la prevención y curación de las enfermedades de la piel. Es además un centro de investigación que trabaja en coordinación con otras prestigiosas instituciones internacionales y varias de las más acreditadas universidades extranjeras. De hecho, ahora mismo se encuentra participando en un estudio dirigido al descubrimiento de una vacuna para prevenir la chikungunya. Su participación durante varios años en otra investigación internacional dirigida a un propósito similar contra el virus del SIDA, que no logró su propósito, ha colocado, sin embargo, a la República Dominicana en la red de países elegibles para cuando pueda conseguirse una inmunización eficiente contra ese flagelo. Y algo que resulta poco publicitado, el instituto dispone de una muy eficiente área de dermatología con un personal altamente calificado, donde se reciben las más eficientes atenciones de conservación y belleza facial a tarifas mucho más económicas que en los salones comerciales. Hace algunos años cerró los ojos el doctor Bogar. Con su partida, el país perdió a un dominicano excepcional, de gran calidad humana y enorme competencia profesional, un auténtico benefactor. Sus preocupaciones postreras estuvieron centradas en la suerte del instituto. Por suerte, su legado ha sido preservado por sus colaboradores. Al frente del instituto quedó uno de sus más cercanos colaboradores, el doctor Rafael Isa. El trabajo llevado a cabo por él y todo el valioso equipo médico, auxiliar y administrativo no desmerita el de su fundador. Hoy los casos de lepra pueden contarse con los dedos de las manos y todos bajo control, por lo que la enfermedad se considera erradicada. Se cumple así el propósito inicial, pero la hoja de servicios resulta mucho más amplia y nos ofrece la imagen de una institución manejada con escrupulosa honestidad y abnegada vocación de servicio, que es motivo de legítimo orgullo para el país y cuenta con merecido reconocimiento internacional. Al saludar sus primeros 50 años de vida, rendimos culto a la memoria de su inolvidable fundador y saludamos la meritoria labor de quienes han dado celosa continuidad a su obra. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. Como siempre, nuestros mejores deseos y mayores bendiciones para todas las amigas y los amigos televidentes, y no se muevan de frente a sus televisores, que por ahí viene ese excelente programa que es Contacto y después todo el resto de la programación de este canal 23.